Para continuar, vamos a trabajar con esta consigna donde nos solicita que si tenemos un vector dado por sus coordenadas menos 4 y 6 y el origen de ese vector es P1, 3, 4, vamos a tener que determinar las coordenadas del extremo P2 para que el vector U sea igual a P1, P2. Bien. Por otro lado, tenemos que hallar la norma de ese vector, los cosenos directores y representar gráficamente dicho vector. Entonces, para lo que vamos a tener en cuenta, una fórmula que ya habíamos tenido o que la usamos anteriormente, que era P1, P2, ese vector es igual a la diferencia entre P2 y P1. Entonces, porque usamos esta fórmula, porque P2 es, o las coordenadas de P2 es lo que tenemos que hallar. Entonces vamos a utilizar los datos que ya el problema nos proporciona, que son esos vectores, perdón, ese vector y ese punto de ese vector. Entonces vamos a decir que el vector, que es el que está dado ahí, va a ser menos 4, 6, es igual a P2, que es lo que no sabemos, menos P1, que sí tenemos como dato en el problema. Bien. Entonces acá lo único que nos quedaría es despejar P2, es decir que P2 no quede solo. Entonces va a quedar P2 igual a, esto vamos a dejarlo como está y vamos a pasar a ese menos 3, 4 como una suma. Es decir que nos quedaría menos 4, 6 más 3, 4. Entonces como tenemos una suma, lo único que nos queda es resolver ese problema. Entonces vamos a ver si ese problema es enunciado. Y nos dice que menos 4 más 3 a que va a ser igual a menos 1. Bien. Por otro lado tenemos 6 más 4 es igual a 10. Bien. Entonces ahí encontramos las coordenadas de P2. Bien. Otra forma de resolver sería reemplazando directamente a P2 por las coordenadas, que serían x2 y sub 2 si lo queremos llamar. También nos daría formando un sistemita igualando a x igualando a y. Pero esta es un poco más sencilla. Entonces ese valor de esas coordenadas es lo que nos determina el punto P2. Es decir, la llegada sería de ese vector. Bien, ahora ¿qué nos solicita? Que hallemos la norma de ese vector. Para hallar la norma de ese vector vamos a tener que tener en cuenta una fórmula que está dada por los siguientes datos. Disculpen, media fea, me salió mi raíz, pero esa sería la fórmula. Decimos que va a estar determinado por la suma entre los cuadrados de cada uno de los elementos del vector que estábamos trabajando, que en este caso es ese vector. Entonces decimos que, porque ¿quién es U? Menos 4, 6. Entonces vamos a reemplazar. Nos va a quedar que la norma de U va a ser igual a la raíz cuadrada de, esto sería U sub 1, esto U sub 2. Lo elevamos al cuadrado, menos 4, más lo elevamos al cuadrado, no hace falta ponerlo entre paréntesis, así que hacemos el 6 ahí, al cuadrado. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, perdón, acá me olvidé de elevarlo al cuadrado. Nos va a quedar igual a raíz de 16. Bueno, 6 por 6, 36. Entonces, sumamos. Y esto nos va a quedar igual a... Si sumamos, esto nos va a quedar raíz de 52. 52. Bien. No va a haber una raíz exacta, entonces o ustedes hallan la raíz y lo dejan expresado con coma o directamente lo dejan expresado así, que no está mal tampoco. Bien, entonces se va a hacer la norma de ese vector. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con los cosenos directores. Para los cosenos directores vamos a tener que, vamos a ver si nos alcanza acá, reemplazar en las fórmulas que vienen dadas por coseno de alfa es igual a U sub 1 sobre la norma de U.
Y por otro lado vamos a tener el coseno de beta, que va a ser igual a u sub 2 sobre la norma de u. Entonces lo único que tendríamos que hacer es reemplazar, ¿sí? U sub 1 dijimos que era menos 4 sobre raíz de 52. Bien, esto podríamos hallar, lo podemos hacer, va a ser menos 4 sobre raíz de 52 y esto nos queda igual a menos unos números bastante largos, pero vamos a utilizar las dos primeras cifras después de la coma. Vamos al siguiente. Entonces u sub 2 dijimos que es 6 y la norma es raíz de 52. Entonces esto nos va a quedar a 6 sobre 52, raíz de 52, perdón, 0,83. Entonces esos serían los cosenos directores. Bien, bueno, ahora nos queda representar acá en esta, lo que les dejo a ustedes para que puedan verificar es si se cumple la propiedad de los cosenos directores. Eso ya se queda a su cargo y ustedes verificarán si se cumple o no. Vamos entonces ahora a la representación gráfica del vector. Siempre vamos a trabajar con el sistema de ejes coordenados, donde vamos a tener entonces los puntos. Dijimos que tenemos el vector que estaba formado por esos dos puntos. Bueno, nos va a quedar un poquito largo, pero en este caso en realidad tenemos que formar el vector S nomás, así que porque es el que nos está pidiendo que representemos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ver dónde estarían desplazados. Dice menos 4. A ver, 1, 2, 3, 4. Menos 4 sería acá. Hasta 6. A ver si me alcanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, me quedó cortito, pero llega hasta ahí. Espero que se vea ahí. Vamos a ver. Ahí, bien. Bien. Entonces nuestro vector u va a estar dado por estos dos valores. Bien. Eso sería lo que nos quedó por último representar. Bien. Vamos a la siguiente. En esta consigna nos dice que lo que vamos a tener que... A ver si... Bien, ahí. Siendo el módulo o la norma de ese vector igual a 4 y tenemos dos ángulos, que son los ángulos directores de ese vector, vamos a calcular las proyecciones de U sobre los ejes coordinados. ¿Qué son las proyecciones? Vamos a ver. Vamos a suponer, vamos a hacer el gráfico para que ustedes puedan interpretar de qué estamos hablando cuando hablamos de proyecciones. Nosotros vamos a tener el vector, ¿sí? Vamos a... lo voy a trazar con lápiz, entonces lo podemos borrar después, porque esto es un supuesto, ¿sí? Esto es X, esto es Y. Entonces esto va a ser nuestro vector U, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de proyección sobre los ejes coordenados? Entonces, cuando nosotros marcamos ese vector, siempre está guiado por coordenadas en X y coordenadas en Y. Entonces, esa proyección, para poder marcar esas coordenadas de X, se llaman proyecciones, ¿sí? Y esta sería la proyección en el eje Y. Entonces de esto es lo que nos estamos refiriendo. Entonces nosotros vamos a tener que saber hallar la proyección en X y la proyección en Y. Yo le pongo un lápiz, no se ve mucho, pero no importa porque después lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver que tenemos dos ángulos, dice. Alfa y beta. ¿Está? Entonces, vamos a trabajar
con alfa, ¿sí? Ese nos dice entonces, voy a trabajar con virome ahora, vamos a decir que entonces vamos a encontrar la proyección en X, ¿sí? Entonces, para hallar la proyección en X, vamos a tener que ver entonces qué datos tenemos. Tenemos que la norma de ese vector es 4, es decir, que este vector mide 4 centímetros, va a centímetro lo que sea, ¿sí? Es una unidad que doy por supuesto. Entonces decimos que mide 4. Entonces tenemos ese dato y tenemos el dato del ángulo. Lo que nosotros tenemos que hallar es esto. Como está formado un triángulo rectángulo, vamos a poder trabajar con, ¿se acuerdan esas fórmulas que habíamos, esas fórmulas trigonométricas que utilizamos con esas siglas que en algún momento yo les dije que era Sor-Cartó? Bueno, esas razones trigonométricas. Entonces vamos a trabajar a ver, dijimos que tenemos la hipotenusa, que sería en este caso, y el ángulo. Entonces, ¿qué serían como datos esos que yo tengo? ¿Qué es lo que tengo que averiguar? El adyacente, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? El adyacente y la hipotenusa. Entonces, vamos a relacionarlo con car, ¿se acuerdan? Car, que era igual entonces al coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? En nuestro caso es Px y la hipotenusa es 4, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que nos quedaría? Vamos a dejarlo en limpio, que el coseno del ángulo va a ser igual al Px, que es lo que queremos averiguar, sobre 4. ¿Bien? Entonces, como esto es lo que queremos averiguar, vamos a dejarlo solo. Esto va a quedar, este va a pasar junto al coseno del ángulo. Px va a ser igual a 4 por el coseno del ángulo, que es en este caso 30 grados. ¿Sí? Si nosotros resolvemos eso lo dejo para que verifiquen ustedes, esto nos queda igual a 3,5. Es decir que esta proyección que ustedes ven acá, debe ser con rojo, esta proyección que ustedes ven acá de Px vale esto. Vamos a ver qué pasaría con la otra proyección, es decir, P en I, que sería, si lo trasladamos, sería esto. ¿Está? Entonces, la proyección en I, ¿a qué va a ser igual? Vamos a tener este dato, es decir, el opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Entonces, para hallar el opuesto, voy a trabajar con SOR, porque acá está el opuesto. Esto va a ser igual entonces al seno de un ángulo. Siempre trabajamos con el mismo ángulo. ¿A qué va a ser igual? Entonces, al cateto opuesto, que va a ser P en I, sobre la hipotenusa, que dijimos que es 4. Ahora hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Entonces este va a pasar por acá. Entonces PI va a quedar igual a 4 por el seno del ángulo, que es 30 grados. ¿Está? Entonces a esto va a ser igual a, si hacemos la operación acá, nos va a quedar igual a 2. Es decir, que esto sería igual a 2. Esto sería PI. Bien, pueden verificar que con el ángulo beta, es decir, con esto, resulten los mismos datos que hallamos hasta acá. Esto es P2.